Bueno, Manuel, una semana más de confinamiento o cuarentena, como tú prefieras. ¿Qué tal estás? Bien, resistiendo, Martín, y Sí. adaptándome, todavía adaptándome a esta forma de vida en la que uno tiene que tener mucho cuidado, porque no solamente hay que pensar en uno, sino en las personas con las que uno vive, con los vecinos que tenemos. Hay que cumplir justamente las indicaciones que el gobierno nos ha dado. Ahora se sale por género, un día a las mujeres, otro día a los hombres. Eso pues evita que haya muchas más personas en la calle para Sí, evitar la expansión del virus. Pero bueno, resistiendo y tratando de tener ciertas respuestas, ¿no? Ciertas respuestas muy operativas en mi casa, relacionadas también a las clases, y así poder poco a poco aproximarnos pues a una situación un poco más llevadera, ¿no? sí, es verdad lo que ya lo ha dicho el presidente Vizcarra y, en fin, todas las autoridades. Estamos empezando una semana crítica. De hecho, estamos Ujú. empezando 2 semanas críticas donde se espera que lleguemos al famoso pico de la curva. Y lo recomendable es que las cifras sean las menores posibles, ¿no es cierto? Lo positivo, que se están haciendo cada vez más pruebas, ¿no es cierto? Las famosas pruebas serológicas. También se están haciendo las pruebas rápidas, en fin. Pero, Manuel, es una situación que nadie ha pedido, nadie ha encargado esa situación, ¿verdad? Y nos estamos adaptando todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, nuevamente me refiero a todo el planeta, ¿no? Así es una situación de emergencia y tenemos que afrontarla, ¿no? No podemos, tener respuestas evasivas, sino hay que, bueno, asumir la responsabilidad y tener los cuidados pertinentes para poder reducir el margen de contagio, ¿no? Porque hay personas que ya han fallecido en nuestro país. ¿M? En otros países han fallecido una mayor cantidad porque el problema no se controló desde sus inicios, hubo demasiada desprolijidad, Así pero es. nosotros tuvimos la ventaja, como lo comentamos en programas anteriores, que teníamos el periódico de lunes, estando un Ah, viernes. así es. Y luego hemos sobrepasado aquella cifra psicológica de los 100 fallecidos, ¿no es cierto? Y lo digo psicológico porque yo recuerdo cuando murieron las 3 primeras personas, fue un momento anímicamente muy complicado para muchos, para todos. O Durísimo. sea, sabíamos que iba a ocurrir, Manuel, o sea, pero claro, ocurrió y bueno, ya hemos sobrepasado los 100 fallecidos. Hay que seguir aguantando, hay que seguir haciendo la cuarentena, hay que seguir quedándonos en casa, porque como tú decías al principio, eso también permite cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a salir de esta, pero hay que seguir esforzándonos y seguir haciendo caso a las autoridades. Así es, y cuando salgamos de esta situación tan compleja, tan dramática, porque es dramática, necesitamos replantearnos un montón de cosas. Un montón de cosas. Necesitamos cambiar. Ahora, yo soy un poco escéptico porque el ser humano lamentablemente se olvida. Pasa, Sí, digamos, el claro. periodo de dramatismo, de peligro, y nuevamente normaliza su vida sin considerar un aprendizaje. Creo que debemos ponernos a pensar en eso y me parece que esta edición del programa va a abarcar justamente una serie, digamos, de aproximaciones a pensar en este tipo de cosas, en cómo replantear nuestras vidas. Fíjate, Manuel, lo primero que nos ha cambiado a ti, a mí y a muchísimos profesores, porque además esta semana empezaron las transmisiones a través de TV Perú y de Radio Nacional, ¿no es cierto? Las clases a distancia con todos los niños y adolescentes. Es un gran esfuerzo, me parece. No reemplaza la educación directa, obviamente, pero es un gran esfuerzo del Estado. Pero ciertas universidades, como la UPC, ya estamos en la tercera semana de clases, ¿no es Bueno, cierto? nosotros Y así, fuimos los primeros, así ¿no? es, el Fuimos los primeros 23. en tener una respuesta a partir de las clases virtuales para poder afrontar este contexto difícil. Y tienes razón, Martín, o sea, lo virtual definitivamente no reemplaza a lo presencial, eso está claro. Pero en esta situación de emergencia ha sido una respuesta bastante eficiente. Muy bien, Más sí, allá que al totalmente. principio, y todavía a veces hay ciertos problemas de conectividad, pero que se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Así es. El asunto es afrontar el problema.
no sencillamente quedarnos paralizados. No, Y es que hay si otras no, universidades, tú lo sabes muy bien, que ya también están dando esta respuesta así a es. través de lo virtual. Y bueno, eso es, me parece, la herramienta con la que vamos a tener que trabajar, ¿no? En estos momentos de dificultad a partir, pues, del coronavirus. Yo tengo que decir, además, en honor a la verdad, es que hay dos partes aquí importantes. Primero, digamos, la universidad como institución, luego los profesores, ¿no es cierto?, que hemos tenido que capacitarnos a una velocidad récord, ¿no es cierto? Pero el otro lado son los alumnos, que mi experiencia ha sido realmente muy buena. Los alumnos están comprometidos, están con ganas de seguir adelante, entienden la situación, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es muy positivo. Mi experiencia ha sido muy positiva. Seguramente algunos alumnos pues, estarán un poco todavía desorientados respecto a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Pero en general yo tengo una muy buena respuesta de ellos y forman parte esencial de este sistema, ¿no? Sí, la mayoría tiene un compromiso, ¿no? Con los cursos. Me ha pasado lo mismo a mí. Por ahí algún alumno que le ha fallado, por ejemplo, el micro, ¿no? Entonces no Claro, puede claro. tener el diálogo que yo quisiera. Bueno, ok, no utilicemos el micro contigo, respond por el chat. Y bueno, uno va conversando con otros alumnos porque hay un diálogo, porque es una clase normal, Uh-huh. como cualquier otra. Permitemos la capacidad de dialogar. Y en 2 minutos, 3 minutos, tienes una respuesta por parte de ese alumno que tenía problemas con el micro. Entonces, a lo que voy es, y yo sé que estás de acuerdo, hay que ir lidiando con el asunto. Claro que sí, claro que Hay sí, que lidiar con el problema, no claro que quedarnos sí. paralizados, porque lo otro que significaba, quedarnos congelados frente a esta incertidumbre. Y en plena incertidumbre, además, ¿no? Es. Manuel, y como el tema educativo es obviamente fundamental para cualquier sociedad y para nosotros también, hemos hablado esta semana con Lea Sulmond, ¿no es cierto?, que es docente de la Facultad de Educación de la UPC y además consejera del Consejo Nacional de Educación. Y yo creo que ella nos da un panorama mucho más especializado respecto al Ujú. tema. Así que, si te parece, te propongo ver esta entrevista y luego volvemos para comentarla y presentar Claro que la sí, Martín. siguiente. ¿De acuerdo? Escuchamos a Lea Sulmon. Ok, vamos con eso. Creo que el desafío tiene que ver con entender cómo sucede el aprendizaje y cómo sucede el aprendizaje que es en el individuo principalmente, pero también en el contexto social donde está. Y entonces hoy en día ya no está en este contexto en un aula de clase con sus compañeros, etcétera, sino está en su casa. Entonces creo que el desafío tiene que ver con entender ese contexto del individuo, pero también entender la diversidad de contextos del país, ¿no? Un desafío es cómo visualizar este aprendizaje en la educación básica, regular, pública, que tenemos realidades así de pueblos remotos en la selva, que no tienen conectividad, o que no tienen los recursos para poder acceder ni siquiera a veces a la radio, ¿no? Y tienes otros lugares, por ejemplo, un colegio mayor acá cerca que tiene de repente una infraestructura, pero también los docentes y los alumnos otro tipo de recursos, ¿no? Entonces hay que entender que no puede haber una respuesta única, sin embargo la tecnología nos brinda la posibilidad de personalizar y contextualizar esa experiencia de aprendizaje. Así que yo creo que el reto tiene que justamente ver con ordenarnos en todos los recursos que tenemos y hacer soluciones diferenciadas, ¿no? O sea, que es un poco lo que está comenzando con el plan de Aprendo en Casa, ¿no? Hay algunos estudiantes que están, digamos, accediendo a contenidos a través de la televisión, otros a través de plataformas, otros a través de la radio, de sus cuadernos de trabajo. Entonces hay que hacer dispositivos que encuentren los medios complementarios. Pero yo creo que el desafío que tiene la escuela, por ejemplo, básica, pública y privada, es en ordenar los recursos. Hay muchos recursos disponibles y la ventaja en la educación, digamos, educación básica regular es que hay un currículo nacional. Ese currículo nacional más o menos que te dice cuáles son los grandes aprendizajes, las grandes competencias, y uno podría ordenar esos recursos en base a eso y tener una curación de contenidos que permita implementar más rápido y personalizar estrategias. Creo que esa es la gran oportunidad de ordenar y sistematizar y poner a disposición para que estas iniciativas no necesariamente vengan desde arriba, sino que cada docente, cada colegio, cada red de docentes pueda curar de manera más rápida estos contenidos y pertinentes.
Entonces, eso es en la escuela básica. La escuela privada de repente tiene otros recursos, pero yo creo que ponerse en red, colaborar, va a ser su principal estrategia. El reto es pensar en que esta situación de aprendizaje no es trasladar el horario de la escuela a la casa. ¿Sí? O sea, no podemos porque primero, el estudiante no está en una situación donde él está solo, está con su familia. ¿Sí? Entonces hay que tener noción de que hay que compartir la vida familiar, los recursos de la familia, que seguramente están algunos trabajando, teletrabajando, o la familia está trabajando fuera también. ¿No? Hay gente que no se queda en casa, no porque no se quiera quedar, sino porque está haciendo que el país se mueva también. Entonces hay que entender esa diversidad de horarios y esas actividades. El desafío entonces no es trasladar la solución que teníamos normal a esta etapa particular, es crear una respuesta adaptada. Y creo que lo mismo sucede en la experiencia universitaria, ¿no? Y acá es más diverso porque no estamos hablando de un currículo único, sino que cada carrera en cada universidad tiene un currículo. Por lo tanto, los recursos compartidos, si bien hay grandes bibliotecas, etcétera, de recursos, van a depender mucho más de la personalización por carrera y del año donde esté cada uno de los estudiantes. Acá el reto va a tener que ver con cómo una metodología, una propuesta metodológica de una universidad se cristaliza, digamos, en una interacción con el alumno. Los estudiantes de la universidad ya saben acceder a información, más o menos, tienen que saber validarles, otra cosa, saben acceder a recursos, entonces tenemos que potenciar lo que saben hacer, pero sobre todo potenciar esta interacción, escucharlos a través de la pantalla, ¿sí? Entenderlos, leerlos, darles actividades retadoras que ellos puedan hacer de manera individual y colaborativa. Entonces creo que el reto es, una vez más, ¿no? O sea, entender cómo sucede el aprendizaje y adaptarnos a estas necesidades, ¿no? Creo que es un desafío muy creativo el que está viviendo la educación hoy en día. Y entiendo que muchos de los docentes nos sintamos abrumados, y los padres de familia también, y los alumnos también, pero hay que tomarlo con un poquito más de perspectiva y entender que estas reglas de juego son diferentes. Estamos en una situación que amerita respirar y tomar las cosas de manera diferente, ¿no? La calidad educativa hay que ver qué cosa es lo que entendemos, ¿no? Si la entendemos desde la experiencia óptima que tiene que tener el estudiante, tiene que tener pues todos sus contenidos, estos contenidos previamente han sido diseñados con calidad, es decir, con consistencia curricular, etcétera. Si todo eso ya está garantizado, porque debería estar en cualquier condición, lo que tenemos que priorizar es la calidad de la interacción. ¿Sí? La calidad de la interacción tiene que ver con entender si el alumno está entendiendo las cosas que tiene que hacer. Dar instrucciones claras, pero también escuchar mucho y acompañar qué es lo que hace esta persona que está detrás de la pantalla, que a veces la puedo ver, si es que la conectividad nos acompaña, y a veces la puedo escuchar, y si no la puedo escuchar, tengo que encontrar la manera de comunicarme. Que si me envías un emoticón, que si hago una encuesta para saber si levanta la mano, si no levanta la mano, tengo que encontrar la forma de poder hacer que la comunicación sea bidireccional e interactiva con los demás. Por ejemplo, algo que no ayuda a la calidad es simplemente convertirte en un repetidor de un PowerPoint a través de una videoconferencia. Esto, digamos, es como hacer la clase tradicional y que el docente solamente hable. ¿Qué tal si más bien este contenido lo puede ver el estudiante y a la hora que estamos conectados, los pocos momentos de conexión que sean para interactuar? No para dar contenido, sino para retroalimentar. Oye, ¿cómo te fue en tal avance? Ah, tal avance lo tengo colgado en Drive, tal avance lo tengo compartido acá. Puedo ver, puedo socializar, puedo retroalimentar. Creo que hay que aprovechar. La calidad tiene que ver con este adecuado feedback o retroalimentación oportuno al estudiante, acompañándolo a él, a sus compañeros en esta aventura de aprendizaje, ¿no? Bueno, Manuel, hemos escuchado a Lea Zulbond, que sin duda es una especialista en temas educativos y creo que es lo que decía antes, un panorama mucho más especializado de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Claro, sí, o sea, con su intervención ya uno tiene las ideas un poco mucho más claras, ¿no? Sobre, Así a es. ver, cuál es el contexto de la educación justamente en estos momentos. Pero, Uh-huh. Martín,
aprovechando estas preguntas que nos hacemos en educación, también nos tenemos que hacer las preguntas en función a nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Cómo estamos asumiendo y relacionándonos con lo inesperado que nos genera angustia, nos genera miedo, temor. Por eso ahora vamos a conversar también con la psicoanalista Annie Bustamante. Con ella vamos a aproximarnos a este tipo de temas. ¿Qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos va a pasar como seres humanos, como personas, dentro de un círculo social, en la familia, en fin? Es bien importante hablar de eso. Y como tú decías antes, vamos a ver si aprendemos algo de eso y realmente logramos cambiar como sociedad, ¿no? Difícil, ¿no? Pero es un reto. Es difícil, son asuntos que tienes, creo que, acercarte a ellos de manera constante, si no uno pierde un poco de conciencia, ¿no? Sobre el drama que ha implicado una situación como esta. Lo que a mí me importa mucho en este tipo de situaciones es que nos hagamos preguntas. Exacto. Y creo que el psicoanálisis como herramienta de interpretación puede aproximarnos, ¿no? A ciertas preguntas que deberían ser pertinentes para la situación que estamos viviendo. Y como tú decías, la psicoanalista Annie Bustamante sabe esto y mucho, ¿no? Así es. Que vamos a escucharla de una entrevista que le hemos hecho y creo que es bien aclaradora de lo que nos está ocurriendo y que nos puede ocurrir. Nos va a ayudar a pensar en cosas que habitualmente no pensamos. Creo que eso es lo importante. Efectivamente. Entonces, vamos con la entrevista y luego la comentamos, Manuel. Vamos, Martín. ¿Qué tal, amigos? Ahora estamos con la psicoanalista Annie Bustamante. Con ella vamos a conversar sobre cómo el ser humano está lidiando en estos momentos tan complejos, impensados, donde se ha vuelto vulnerable o extremadamente vulnerable. Annie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto, qué bueno verte. ¿Qué tal? Bienvenida, Annie. Gracias, Martín. Efectivamente, no es que el ser humano se haya vuelto, digamos que ahora se hace evidente nuestra fragilidad, ¿no? Quizá de una manera extremadamente evidente, nos encontramos desnudos y sin recursos subjetivos en muchos casos, sin entrar al tema social, que es otro drama aparte además, sin mucho recurso simbólico y subjetivo para poder articular y velar un poco y vestirnos un poquito frente a esa cruda realidad que ahora nos atraviesa a todos, ¿no? Annie, es como tú decías, una situación impensada, porque, y quiero relacionarlo con lo que ha mencionado Manuel, es que nos hemos visto totalmente desnudos ante una situación que parecía totalmente controlada, ¿no? Tanto así que nos imaginamos casi en una serie de Netflix, no lo sé. Y eso es difícil, porque a medida que vaya avanzando los días, la cosa se pone cada vez más complicada, lo digo para el ser humano, ¿no? Sí, la verdad que no podemos proyectar un futuro y esa es una cuestión bien difícil porque digamos que el ser humano tiene como instancias de funcionamiento, ¿no? A veces hablando de Netflix, ¿no? Hacemos de nuestra vida una película y nos proyectamos y la familia y yo quiero de grande o cuando pase de acá 2 años voy a ahorrar para irme de viaje. Tenemos esa dimensión que llamamos imaginaria, ¿no? Luego tenemos otras dimensiones y luego tenemos esta otra dimensión que es la existencia cruda, ¿no? Lo impensable, lo que no podemos ni simbolizar ni prever porque irrumpe como un accidente, irrumpe como lo que llamamos el azar, ¿no? O sea, lo que irrumpe que no ha estado dentro del cálculo ni dentro de la estadística. Ahora, es importante, Annie, en este tipo de contextos donde nos sentimos vulnerables, que también nos hagamos preguntas, porque este asunto va a pasar. El asunto es que cuando pase, ¿qué respuestas vamos a tener si no hemos tenido preguntas frente a la crisis cuando la hemos vivido? Sí. Por eso, hablando de estas dimensiones, ¿no? Nuestra necesidad de hacernos unas proyecciones a futuro y de hacernos la película bonita y lo traumático de la existencia que ahora irrumpe a lo bestia, ¿no? Yo creo que es importante, como tú dices, Manuel, sostener la posibilidad de hacer una pregunta a lo largo aunque pase la crisis, es decir, que la grieta, que la herida que se ha manifestado, que siempre ha existido, pero que ahora es muy visible, no se vuelva a taponar. Y uno de los problemas de la sociedad de consumo y del capitalismo salvaje del que venimos es que tiene esa operación de taponar
de clausurar la pregunta, y la pregunta viene con su herida. Y entonces, digamos que el capitalismo brutal es un mecanismo que atenta contra, hasta diría yo, contra la misma producción del inconsciente, con la misma producción subjetiva. Y en momentos de crisis como esta, no queda otra que apelar poquito a poco, porque tenemos que darnos un tiempo para salir del shock, pero ir viendo cómo cada uno va tejiendo en medio del desierto de la existencia, va volviendo a tejer su red, quizá ya no tanto desde la idea imaginaria de que todo está bien en la medida que tengas tu tarjeta de crédito, ¿no? Sino que podamos restituir una trama simbólica que ya había destruido el capitalismo, ya la había destruido, pero vendiéndonos una idea linda de la vida que era realmente falsa. Ya, a ver, mi repregunta ahí, Ani, es, ¿vamos a aprender de esto? Es decir, ok, podemos aprender, o aparentemente podemos aprender durante unas semanas o unos meses, pero esto puede mantener digamos, esa nueva educación que tenemos respecto a la vida, ¿se puede sostener a través de los años como generación? Bueno, es que no sé, yo no tengo una respuesta en este momento, porque yo no creo que el tema venga por un tema educativo, ¿no? Hablando, ya que tú has nombrado esa palabra. Si solamente nos agarramos de educarnos, yo creo que las pulsiones de la vida van mucho más allá de la educación, ¿no? Quizás instalamos una manera de vincularnos desde un lugar más horizontal, más solidario, que aguante y que sostenga y que, digamos, que tenemos que cuidar, a pesar de que sea muy jodido decirlo, tenemos que cuidar ese lado vulnerable que ahora vivimos. Cuidarlo desde el lado más interesante de la vulnerabilidad, o sea, sabernos vulnerable y no olvidar eso, ¿no? Y si cuidamos ese agujero, ese trauma, y lo cuidamos como trauma, sin que el trauma nos devore, pero saber que existe, nuestra manera de relacionarnos con lo imposible, digamos, yo creo que saber que estamos frente a un abismo en tanto estamos vivos y que frente a ese abismo hay que inventarnos constantemente. Si nos dejamos vender la publicidad de que ya no existe lo imposible y de que ya no existe el trauma porque la ciencia y el poder lo tapa todo, entonces ahí creo que estamos condenados a la repetición. Creo que creo que una de las salidas más importantes es que podamos reconstruir un vínculo social bajo otros presupuestos, ¿no? No el del llenémoslo todo con paliativos o con la lógica de la adicción. Tienes angustia, toma el gadget de moda, ¿no? Para llenar la angustia. Ani, bueno, te trato de entender. Estamos arrojados definitivamente pese a una interrogante, pero quizás para poder afrontar el trauma que significa esta situación, podríamos retomar la idea o el concepto de pensar en el otro, es decir, articularnos colectivamente, socialmente, y afrontar esto como grupo, que eso implica cumplir con nuestras responsabilidades también para cuidar a los que están a nuestro alrededor, que es decir, la comunidad. Sí, yo pienso que esa es la única manera, o sea, volver a aparecer en el horizonte la dimensión del otro, ¿no? Aunque ese otro esté ya invisibilizado, aunque viva en los márgenes del discurso y de la ciudad, si ese otro cae, nos compete directamente a nosotros, ¿no? Ya no es ese otro que, bueno, puede ser el marginal que no me interesa, sino de alguna manera todos estamos en los márgenes ahora, ¿no? Entonces sí, hay una democratización, evidentemente. Claro que no es lo mismo vivir esta pandemia y esta reclusión teniendo casa que no teniéndola, ¿no? No es lo mismo decir, ok, me quedo en el confinamiento y en el toque de queda si es que tengo agua, si es que tengo casa, que sin tener agua y sin tener casa, dime de qué manera podemos es muy fácil. Yo creo que en este momento hay una cosa que a mí me llama un poquito la atención. De repente puede sonar un poco raro lo que te digo, pero me parece que hay una violencia en la crítica demasiado grande, ¿no? Soy la primera en decir que hay que cumplir, hay que obedecer, pero también hay que escuchar a ese otro, a ese desobediente que incumple el mandato,
desde un lugar un poquito más benevolente. Con esto no quiero decir que no haya que instalar una ley, hay que instalar una ley, es debido a muerte, pero también hay que ver en qué condiciones está ese otro que no tiene casa para albergarse, ¿no? Me parece que hay como un super yo, diríamos, en psicoanálisis, ¿no? O sea, un juicio demasiado radical, que no tome en cuenta los matices y que por lo tanto no se puede poner en una posición un poco más amorosa con el otro. Y creo que acá, más que entrar a la dicotomía de la ley de la selva o el mandato de la ley de hierro, hay que entrar en una lógica así, más amorosa, digamos, tomar en cuenta las situaciones particulares de cada comunidad. Pero también es verdad, Ani, y lo estaba pensando incluso cuando Manuel te hizo la pregunta en cuanto a solidaridad, porque al final quedarse en casa es ser solidario también, porque en fin, estamos tratando de solucionar el tema, pero luego hablaste de vulnerabilidad, que nos sentimos vulnerables ahora mismo, y inmediatamente, casi automáticamente, me puse a pensar a los 50.000 personas que han sido detenidas por violar el toque de queda, ¿no es cierto? Es decir, qué pasa en las personas que aparentemente no les importa, porque dentro de esos 50.000 detenidos habrá algunos que, digamos, que no pueden remediarlo, pero hay otros que claramente violan la ley, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, eso no estaba dentro de lo que yo estaba planteando, Lo sé. Claro, claro. ¿no? Pero efectivamente un porcentaje altísimo va más bien por unas subjetividades de las cuales tenemos que dar cuenta también dentro de nuestra buena educación. Creo que también nos toca interrogarnos por ese otro lado de la población que está absolutamente atravesada por la pulsión de muerte. Más allá de decir, desgraciado, ignorante, digamos que hay una palabra que circula mucho, que es los ignorantes, los no sé qué. Y yo creo que nos tenemos que hacer cargo también de qué es lo que nos está pasando como sociedad para que lo que llamamos en psicoanálisis, ¿no?, la pulsión de muerte esté ganando tanto terreno. Entonces, ¿no?, gente que goce saliendo a morir y matar, ¿no? Y eso... Perdón, solo una cosita, Manuel, muy rápidamente, porque además no es un fenómeno peruano. Esto vemos playas, no sé, en Florida están llenas de gente. Vemos en España la gente saliendo a hacer fiesta de noche. En Italia, en la Lombardía, que es la zona más castigada por este coronavirus, la gente sigue saliendo al parque, ¿no es cierto? Me pregunto que es una condición del ser humano, ¿o no? Creo que es una pregunta que tenemos que sostener, ¿no? Creo que hay algo de eso en el ser humano, evidentemente, ¿no? O sea, la pulsión de muerte no la vamos a clausurar ni la vamos a reeducar. El tema es cómo la tramamos con la vida, ¿no? Porque la pulsión de muerte y la gente que salga a morir y matar, a gozar, yendo a 200 kilómetros por hora, drogados en la carretera, sabiendo que no solamente se puede matar, sino que puede matar a alguien, y eso lo vemos todos los días en las carreteras, en todas partes del mundo, por ejemplo. Digamos, no hay vacuna contra la pulsión de muerte, eso es parte de la condición humana. El tema es, de alguna manera, cómo hay otros mecanismos que no son la educación, porque la educación me parece que a veces redobla la pulsión de muerte, ¿no? O sea, hay como un retorno mucho más fuerte, luego de la contención viene un retorno más grande. ¿Cómo podemos articular esa muerte suelta en el ruedo? Nunca mejor dicho, hablando de la plaza de Hacho. De Hacho, así es. Mecanismos que tengan que ver con producciones simbólicas, con hacer una cosa más interesante con esto, con la capacidad simbólica que puede tener el ser humano para tramitar de otra manera sus impulsos sus pulsiones más de muerte. Lo que pasa es que hay tal declive de la capacidad simbólica en la población, y esto de nuevo tiene que ver también con la época, con la caída de todo el orden simbólico planetario, en el mundial, que nos quedamos como desnudos frente a eso. Eso, no es el coronavirus. Además, eso que nos grita. Ani, hay un aspecto también central en lo que estás comentando, que el ser humano considera la realidad muchas veces como algo exterior y no se incluye en la realidad, ¿no? Es también parte de eso, y las consecuencias que va a tener en la realidad son porque él las genera también.
Entonces lo que tú dirías, Manuel, que este es un problema ético. Hay un tema ético, pero también hay un tema de conciencia, ¿no? Un tema de conciencia en cuanto a lo que yo tengo que hacer para poder contribuir a mi colectividad, a mi comunidad, ¿no? A mi distrito, a mi casa. Pero O sea, para poder contribuir me tengo que hacer cargo de que no soy un espectador viendo Netflix, sino algo de mí tiene que ver con todo esto también, ¿no? porque algo de mí no. Nosotros, todos nosotros, formamos parte de la realidad. No somos exteriores a la realidad. Exacto, exacto, claro. Y estamos atravesados por ella, claro. Pero eso es la ética, pues, o sea, ponernos, digamos, en una posición activa, pero es bien difícil en esta sociedad del sofá, ¿no? En esta sociedad de Netflix, esta sociedad Simpson, en donde, ¿no?, somos los Simpson mirando Netflix, es bien difícil, porque de alguna manera es como entrar en un masoquismo pasivo, en donde desde mi pasividad veo el mundo desde afuera, pero eso redunda en un sufrimiento subjetivo muy grande, porque la gente sufre en el... No es que, yo no creo que la gente en el sofá, como los Simpson viendo la televisión, estén muy, muy, muy felices. Yo creo que la gente sufre muchísimo de esa pasividad, porque finalmente alguien que se ubica en esa pasividad se ubica como objeto, no como sujeto. Y entonces, objeto de consumo, objeto de la ley que viene de un otro sobre ti. Entonces tú te tienes que pelear con ese otro porque a ti no te pueden poner una ley. ¿Cómo va a venir el Estado a ponerte una ley si tú, entonces, porque eres objeto de un padre malo, de una iglesia, de un virus, ¿no? Entonces, de un Dios castigador. Entonces eres objeto. Y en la medida que no te pones como sujeto y te haces cargo, lo único que te queda es ser el objeto que se confronta, que se revela. Yo diría que esa gente que sale a la calle y que viola todas las reglas de sobrevivencia en esta crisis, más que, digamos que yo creo que no están en un lugar subjetivo, no están en un lugar de sujeto, están en un lugar de objeto. Y eso no es de hoy. Esto viene cocinándose ya desde hace varias décadas con el sistema que ya colapsó, que es este, ¿no? Este neoliberalismo brutal, a mí me parece que nos va colocando a muchos en esta posición de ser objetos de consumo. Nada más. Bueno, son seres humanos que no creen que tengan cierto protagonismo en una sociedad. Manuel lo decía al principio, hemos visto gestos de solidaridad, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, algo bueno dentro de, por supuesto, la tragedia de perder seres humanos, por supuesto, algo positivo sacaremos de eso, digo yo. Sí, no queda otra. No queda otra, claro. Queda otra. Yo creo que hay un montón de cosas interesantísimas que están surgiendo, pero es como, yo creo que es como estar atentos, ir pillando, cogiendo esos hilos que te van lanzando los otros, y como lo que estamos haciendo ahora, quizá los tres, y esto multiplicado, ¿no? Ir tejiendo juntos, ¿no? La gente que jamás pensaba conversar está conversando, las cosas que no pensaban hacer se están haciendo. Entonces, es el momento de hacer las preguntas pertinentes, ¿no? O sea, somos seres finitos, además. Vamos a morir algún día. Entonces, la gente pierde un poco la percepción de nuestra mortalidad. Y en este momento, claro, de vulnerabilidad, de temor, ¿no?, de angustia, creo que uno tiene que hacerse esas grandes preguntas y también valorar lo que tiene. Ahora justo que estamos expuestos a un peligro. Y yo creo que es una oportunidad fundamental, o sea, si le damos y preciosa, con todo lo horroroso que puede ser lo precioso, ¿no? Yo siempre digo que he pensado mucho en esta crisis que nos lanza el horror, y es por una orilla, por un lado, en una orilla está el horror y en la otra orilla está la poesía, ¿no? Porque la poesía también es eso que nos vela, pero nos muestra también el horror de lo impensable, el horror de lo que no se puede simbolizar, pero está ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay una orilla bastante poética o bastante interesante en esto, en la medida que ubiquemos nuestra finitud como un horizonte ético, es decir, la finitud es la condición de la ética. Pero yo quiero insistir en este punto, ¿no?, que es un punto ético. En la medida de que sigamos situados como objetos, creo que no hay mucha salida. En la medida que uno asuma la pregunta que tanto estás mostrándonos, Manuel, en la medida que uno asuma esa pregunta
que no tiene que responderse, uno la asume, ¿no? En la medida que uno asume esa pregunta, está ya no como objeto, que quiere el objeto de consumo, ¿no? Que está, a ver, ¿qué pregunta me compro? Como quien compra una vacuna, ¿qué respuesta compro como quien compra una vacuna? Y no hay respuesta. Lo que hay que hacer subsistir aquí son las preguntas. Y bastantes con eso, ¿no? Pues Manuel, vamos a tener mucho más preguntas, pero seguramente en una nueva oportunidad. Ani Bustamante, muchas gracias por tu atención con Contracara. Creo que es bien interesante. Hemos tocado incluso temas filosóficos que merecen casi toda una entrevista adicional, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, encantada. Muchas gracias, Ani. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bien, Martín. Lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Hay que hacernos preguntas, hay que aproximarnos al problema. No hay que ser objetos, sino sujetos. Es decir, ser protagonistas dentro de este problema. Qué importante ahora, Manuel, ¿no? Y ahora con toda esta situación, esta coyuntura tan grave que estamos atravesando y que superaremos, por cierto, se han resaltado muchos sujetos y muchos sectores, ¿no es cierto? El sector sanitario, los médicos, las enfermeras, los choferes de ambulancias, todos los que forman parte de eso son ahora mismo nuestros grandes héroes, digamos, los grandes protagonistas, a los que hay que aplaudir, a los que hay que destacar cada segundo. Sí, porque juegan un papel importante en la sociedad y hoy más que nunca son las personas que están sosteniendo, digamos, todo el sistema. Mira, las personas que están involucradas en lo que tiene que ver con provisión de alimentos. Por ejemplo. ¿Cuántas personas todavía siguen trabajando en ese rubro para que no falten los alimentos en las casas? Eso se tiene que valorar. Los médicos, que muchas veces tienen una labor mucho más allá de sus horas de guardia. Trabajan 24 horas para poder tratar de salvar la vida de las personas. Eso es lo que está ocurriendo y eso se tiene que valorar. Sin olvidar, mira, tú lo has dicho, los que llevan los cajeros y cajeras de supermercados, los que limpian, los basureros, los militares que hacen una gran labor ahora mismo, sobre todo durante el periodo del toque de queda, los policías, en fin, todos son sectores y cuerpos que hay que resaltar. Y yo creo que el famoso aplauso de las 8 de la noche, que a muchos no les gusta, pero yo sé que a estos sectores lo aprecian porque se sienten reconocidos. Creo que es fundamental ser agradecidos con esta gente. El aplauso es un gesto simbólico. No Totalmente. Le va a hacer daño a nadie. Todo lo contrario, es una expresión de reconocimiento. Y lo que hablamos con Ani Bustamante, que justamente las expresiones simbólicas han perdido piso en este momento en nuestra sociedad. Y creo que hay que retomarlas. Y el aplauso es una de ellas, ¿no? No le hace daño a nadie, como tú dices. Y hay que reconocer a todos estos sectores heroicos, todos en su día a día y en su labor profesional. Y fíjate, Manuel, cuando estábamos buscando qué caricatura o qué cosas podríamos mostrar antes de despedirnos, encontramos, Susana Condado encontró una caricatura que nuestra productora encontró la caricatura de Andrés Edery en el diario El Comercio del martes 7, ¿no? En fin, estos días, de esta misma semana. Y es una caricatura donde se ve a tres de nuestros grandes héroes, Grau, Bolognesi y José Olaya, y al costado, ¿quién está, Manuel? Un médico, ¿no? Un médico, una enfermera, en fin, podría ser, pero alguien que pertenece al sector. Que está con indumentaria médica y se entiende que es un doctor. Exactamente, ¿no? Es un héroe más, ¿no es cierto? Y hay que reconocerlo así. Yo creo que es de justicia. A mí me gustó mucho esa caricatura de Andrés Edery. Creo que es de justicia. Y no tengo mucho más que decir al respecto. Es eso, justicia, reconocimiento. Sí, y mira, y a eso se conecta también algunas fotografías que nos han pasado, donde hay niños que están frente al televisor porque ya empezaron las clases a distancia. Y además hay una que a mí me generó, digamos, bastante ternura, de una niña que se había puesto su uniforme escolar para presenciar su clase a distancia, ¿no? Exactamente. Es una manera de decir, estoy presente en mi colegio y quiero aprender a pesar de la dificultad. Es Creo como que tú dices, también se tiene que considerar, ¿no? Otra vez es una imagen muy simbólica de lo que queremos para nuestro país, ¿no? Yo soy optimista, Manuel, pese a las cifras, por supuesto.
hay que ser realista, pero también hay que ser optimista. Vamos a salir de esta, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no es cierto? Todos. Tú y yo como periodistas, como docentes, por supuesto, pero cada uno tiene que hacer su labor desde su lugar, ¿no? Sí, y cada uno en sus casas tiene que aprovechar este momento en el que estamos, sí, en confinamiento por esta cuarentena, para empezar a preguntarse cosas sobre el sentido de su vida. Habitualmente la gente no piensa en eso porque no tiene tiempo, porque el día a día te consume. Pero ojo, nosotros somos seres mortales. Algún día no vamos a estar acá. Y el Así asunto es. creo que es empezar a preguntarse qué propósitos tengo, ¿no? Justamente hoy en día que estamos atravesando una crisis mundial de esta naturaleza. Ujú. Perfecto, Manuel. Yo creo que con esto vamos a ir terminando esta edición de esta semana de Contracara, Manuel, pero yo te propongo un tema para la próxima, a ver si por lo menos lo comentamos. Juegos de mesa. ¿Ya? Un juegos de mesa, que es otra cosa que muchas familias han vuelto a descubrir, ¿no es cierto? Como hay tiempo más en familia, pues comparten un juego de mesa. Podríamos hablar sobre eso, creo. Sí, y hay juegos de mesa que son maravillosos, que además incentivan a la discusión, al intercambio de ideas, ¿no? Que Exacto, están exacto. vinculados también un poco al aprendizaje. Por supuesto, absolutamente. Así que traeremos ideas. Traeremos ideas para el próximo programa, Martín. Pues nada, con esto acabamos la edición de hoy y nos volvemos a encontrar, Manuel, la próxima semana con todos los que nos están viendo, por supuesto. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y traeremos novedades, invitados que nos ayuden a poder comprender una serie de aspectos que son útiles para nosotros, para entender un poco esta situación que estamos viviendo también. Perfecto. Chao, Manuel. Nos vemos la próxima semana. Chau, un abrazo, Martín. Chao, chao.